Buen día, mi nombre es Sabrina Pradeda y mi compañera es Paula Vázquez. Somos residentes de Bioquímica Clínica del Hospital Garrahan y el tema que presentaremos en este Ateneo es dengue. El origen de la denominación dengue se remonta al comercio de esclavos africanos. La frase Kadinga Pepo de la lengua suajili significa enfermedad provocada por un espíritu maligno, y el término dinga, llevado al castellano como dengue, fue empleado para describir el dolor de huesos de esta enfermedad. Se cree que esta patología podría haberse manifestado por primera vez en 1635 en América, en islas del Caribe, produciéndose casi simultáneamente en Asia y África. En 1780, Benjamin Rush, un médico norteamericano y profesor de química, describió por primera vez al dengue como fiebre rompehuesos. Se cree que el virus podría haberse generado en un ciclo selvático involucrando primates inferiores y mosquitos de la península de Malasia. Sin embargo, en algún momento, con la deforestación y el desarrollo de asentamientos humanos, las migraciones y el comercio, trasladaron al virus a los pueblos y ciudades donde ha sido mantenido en ciclos urbanos que involucran al hombre y al mosquito. En cuanto a las características, el virus del dengue es un arbovirus que pertenece a la familia Flaviviridae, género Flavivirus, con 4 variantes, los serotipos 1, 2, 3 y 4. La inmunidad es serotipo específica, por lo que la infección con un serotipo determinado confiere inmunidad permanente contra el mismo, o sea, inmunidad homóloga, y solo por unos meses contra el resto de los serotipos, inmunidad heteróloga. Una persona podría padecer dengue hasta 4 veces a lo largo de su vida. El serotipo 2 y 3 está asociado a mayor gravedad y mayor número de fallecimientos. La partícula viral del dengue, como se ve en la diapositiva, es de forma esférica y mide entre 40 y 60 nanómetros de diámetro. Tiene una envoltura formada por las proteínas E, principalmente, proteína M, proteína C de cápside, que cubre completamente la superficie del virus. El material genético se encuentra protegido por una nucleocápside circular de simetría poliédrica, cuyo diámetro es de 25 a 30 nanómetros. Entre la envoltura y la nucleocápside se encuentra una bicapa lipídica, cuyos lípidos derivan de la membrana celular del huésped. Como se ve en la imagen, el genoma está compuesto por una sola molécula de ARN de cadena sencilla, lineal, de sentido positivo, de alta variabilidad genómica. Se compone de 10 genes que codifican para 3 proteínas estructurales, C, E y M, y 7 no estructurales, NS1, 2A, 2B, NS3, NS4A, 4B y NS5. La glicoproteína E posee 3 dominios denominados 1, 2 y 3. Se distribuye sobre la superficie del virus. Los dominios 2 y 3 permiten las interacciones entre el virus y los receptores de las células vulnerables. La glicoproteína E es el principal inmunógeno del virus y por lo tanto estimula la respuesta inmune del individuo, induciendo la producción de anticuerpos neutralizadores e inhibidores de la hemaglutinación. La proteína C rodea y protege al ácido nucleico. La proteína precursora de membrana pre-M está presente en los viriones inmaduros y junto con la proteína M madura participa fundamentalmente en el proceso de la maduración de la partícula viral. También se cree que tiene un rol dentro de la muerte celular y el daño tisular. En cuanto a las proteínas no estructurales, la NS1 forma RAF lipídicos. Se pueden hallar solubles en el citoplasma y en el espacio extracelular, pudiendo estimular al sistema inmunitario, induciendo la lisis mediada por complemento mediante las inmunoglobulinas dirigidas contra la NS1. NS2 se ha visto que, in vitro, favorece el ensamblaje y la replicación viral. La proteína NS3 participa en la replicación viral con actividad de triofosfatasa y helicasa durante los procesos de ensamblaje y transporte intracelular de los flavivirus. La proteína NS5 actúa como la única polimerasa durante la replicación y la transcripción viral. En cuanto al ciclo biológico viral, el virus se adhiere gracias a la glicoproteína E e ingresa por la membrana plasmática, se produce la fusión entre el virus y el endosoma, el procesamiento de las poliproteínas, la replicación del ARN, luego el virus inmaduro se adhiere y forma una vesícula en el RE, se procesa en Golgi, se transporta y luego por la fusión de las vesículas se libera el virus ya maduro. En cuanto a los vectores, el vector pertenece a la familia Culicidae, grupo díptero, o sea que tiene un par de alas. El género Aedes puede ser portador del virus dengue, pero así también de fiebre amarilla, Zika, chikungunya, virus mayaro. Dentro del género Aedes se encuentra Aedes albopictus y Aedes aegypti.
Ambos pueden transmitir dengue, pero es el Aegypti quien lo hace en mayor frecuencia en Argentina. Es un mosquito considerado doméstico que se asocia muy estrechamente con los humanos. La hembra es hematófaga y pica principalmente a los seres humanos, aunque puede alimentarse de otros animales. En zonas urbanas, la actividad de oviposición es un solo ciclo gonadotrófico que dura varios días y que cubre un área de 420 metros de radio. Pica durante el día, las primeras horas y algunas veces durante la noche. A los 3 días de alimentarse, la hembra está lista para buscar un sitio de oviposición. En cuanto al tropismo, es viscerotrópico y puede dar también hemorragia y encefalitis. Acá vemos el ciclo de vida del mosquito. Consta de 4 fases. La fase 1, fase huevo, la hembra coloca alrededor de 400 huevos en el agua que pueden estar solos o agrupados. La fase 2, fase larva, los huevos que anteriormente fueron depositados por la hembra se convierten en larvas y se desarrollan en un proceso que tarda alrededor de 5 a 10 días. La fase 3, fase de pupa, esta fase es la que se antepone a la transformación en mosquito adulto, en donde la larva se transforma en pupa y se mantiene así por unos 3 días. En esta fase la pupa no se alimenta y respira a través de los espiráculos con forma de trompetas ubicados en el cefalotórax. La fase 4, de mosquito ya maduro, en esta fase la pupa se abre y deja salir al mosquito totalmente desarrollado. Tarda alrededor de 3 días en salir dependiendo de las condiciones de temperatura. Puede vivir de 1 a 2 meses y la hembra es la única que se va a alimentar luego de la sangre. Transmisión. El dengue se transmite por la picadura de un mosquito infectado con el virus que para estarlo debe haber picado previamente a una persona infectada en periodo de viremia. Después, los mosquitos infectados pueden transmitir el virus a otras personas al picarlas. Existen además evidencias de la transmisión del virus dengue entre generaciones de mosquitos a partir del desarrollo de huevos infectados por transmisión vertical en los vectores, o sea, transmisión transovárica, que carecería de importancia epidemiológica en nuestro país. Las mujeres embarazadas, ya infectadas con dengue, pueden pasar el virus al feto durante el embarazo o alrededor del momento de parto. Por otra parte, pueden otorgarle protección por 6 meses con los anticuerpos generados neutralizantes. Hasta la fecha, ha habido una sola notificación documentada de la transmisión de dengue por medio de leche materna. Debido a los beneficios de la lactancia materna, se recomienda que las madres amamanten a sus bebés, aunque estén en áreas con riesgo de dengue. En raras ocasiones el dengue puede transmitirse por medio de una transfusión de sangre, trasplante de órganos o lesión causada por un pinchazo de aguja. En nuestro hospital, a los donantes en el sector de hemoterapia se les consulta si estuvieron en algún lugar endémico de dengue en el último año y, de ser así, se analiza la presencia viral. El dengue es un problema creciente para la salud pública mundial, debido a varios factores: el cambio climático, el aumento de la población mundial en áreas urbanas de ocurrencia rápida, desorganizada, la insuficiente provisión de agua potable, que obliga al almacenamiento en recipientes caseros, habitualmente al descubierto, la inadecuada recolección de residuos y la gran producción de recipientes descartables que sirven como criaderos de mosquitos, al igual que los neumáticos desechados. A esto se le suma un aumento de los viajes, migraciones, fallas en el control de los vectores y la falta de una vacuna eficaz para poder prevenir la enfermedad. Veremos ahora cómo es la distribución del dengue en el mundo. El mapa de la izquierda de la Organización Mundial de la Salud muestra un promedio de los casos notificados entre el 2010 al 2016. Como se ve, el mayor número se encuentra en América Latina y Sudeste Asiático. El mapa de la derecha del 2019 del CDC muestra el riesgo de infectarse por dengue, donde se divide en riesgo frecuente o continuo, que corresponde a las áreas marcadas en azul oscuro, riesgo esporádico o incierto, que corresponde a las áreas de color celeste, y aquellas pintadas en gris, que significa que no hay datos disponibles. Estos son gráficos pertenecientes a la Organización Panamericana de la Salud que brindan información de nuestro continente. El gráfico de la izquierda muestra la tasa de mortalidad por dengue en 1999, 2009 y 2019. Se observa el incremento de la misma con el avance del tiempo. Y en la imagen de al lado figura la tasa de incidencia en los mismos años para las diferentes subregiones de América, donde se observa el predominio en el cono sur, conformado por Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, seguido por América Central y México. En 1997, 50 años después de la erradicación de Aedes aegypti de América, se evidenció la reintroducción del virus en Salta. A partir de entonces, se han sucedido continuos brotes estacionales entre los meses de noviembre a mayo.
destacando el año 2009 y 2016, donde se registró una gran epidemia por el serotipo 1. Durante los años siguientes, hasta el 2019, no hubieron brotes de semejante magnitud. Sin embargo, el panorama se modificó en el 2020. En este gráfico se compara el número de casos confirmados por dengue durante las primeras 23 semanas del año 2016 y las primeras 23 semanas del año 2020. Como se observa, registramos un volumen mayor de casos respecto del año epidémico. En el mapa se muestra la distribución de casos confirmados y probables en el país, registrando el mayor aporte para la región centro y noreste de Argentina. Esto coincide con las áreas más pobladas de aquellos departamentos con mayor proporción de hogares con necesidades básicas insatisfechas. Los serotipos circulantes corresponden en primera instancia al dengue de tipo 1, seguido del dengue de tipo 4 y en menor porcentaje al dengue tipo 2. En cuanto a la provincia de Buenos Aires, a la izquierda, hasta la semana epidemiológica 25 se ha registrado la aparición sostenida de casos autóctonos de dengue que indican un escenario de brote en 13 municipios. Se muestra la tasa de casos positivos cada 10.000 habitantes, siendo que a mayor sombreado azul, mayor es la tasa. Hasta el momento se registra la presencia de 3 serotipos virales, comenzando por el serotipo 1, seguido del 4 y en menor medida el 2. Con respecto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se muestra la tasa de casos confirmados de dengue cada 100.000 habitantes, siendo mayor en los barrios con un verde más oscuro. Como se observa, el barrio más afectado en relación a su población es Flores, seguido por Barracas, Soldati, Vélez Arfiel y Villa Lugano. En estos barrios se concentra el 58% de todos los casos. Hasta el momento se encuentran circulando mayoritariamente los serotipos 1 y 4. Siguiendo un poco más con Capital Federal, el presente histograma muestra la distribución de casos confirmados según la edad. La población con más riesgo pertenece al grupo de 15 a 24 años, seguida por la de 25 a 34 años. En el gráfico de la derecha se representa la notificación de casos de dengue por semana epidemiológica, de la 1 a la 27, durante los años 2017, 2018, 2019 y 2020. Como se observa, en el año actual se superó el volumen de notificaciones respecto al de años previos. Hablaremos ahora sobre la notificación del dengue. A partir de la resolución 1715 del Ministerio de Salud de la Nación, se seleccionaron 95 eventos de notificación obligatoria. Como se ve, la notificación del dengue debe ser individual e inmediata, es decir, dentro de las 24 horas, en el SISA, Sistema Integrado de la Información Sanitaria Argentino. Aquí se muestra un ejemplo de cómo el personal de laboratorio debe registrar sus resultados en el SISA. El médico es quien, a partir de la sospecha de dengue, comienza la notificación del evento y completa los datos clínicos y epidemiológicos. El bioquímico, con los datos del paciente, puede ingresar en la sección de laboratorio y subir los resultados. Por ejemplo, como se ve en este paciente, se asienta el resultado de IgM por la técnica de ELISA y se selecciona el resultado obtenido. Esta es la ficha que el médico completa frente a sospecha de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. Es importante conocer la fecha de inicio de la fiebre y la fecha en la que el paciente se acerca a realizar la primera consulta, puesto que determinará el método que se empleará en el laboratorio para determinar la infección por dengue, es decir, biología molecular o serología. También es importante conocer si el paciente ha viajado recientemente y si recibió la vacuna contra la fiebre amarilla. Hablaremos ahora sobre la clasificación de la enfermedad. A mediados de los años 70, la Organización Mundial de la Salud propuso una clasificación para el dengue con el fin de ayudar al diagnóstico, al abordaje de pacientes y al monitoreo de la patología. Se definieron entonces los conceptos de dengue indiferenciado, dengue clásico o fiebre por dengue, dengue hemorrágico y síndrome de shock por dengue. Sin embargo, esta clasificación ha sido muy cuestionada, ya que en la mayoría de los países con dengue, los hallazgos de laboratorio no concordaban con los definidos por la OMS. Esto producía estimados confusos de la incidencia e incluso llevaba a conceptos erróneos sobre la patogénesis de la enfermedad. Por estas razones, esta clasificación resulta inadecuada y desorientadora. Es entonces que se han llevado a cabo nuevos estudios clínicos prospectivos multicéntricos con el fin de encontrar una mejor forma de clasificar la enfermedad que permita estandarizar pautas clínicas por seguir y establecer un manejo más eficiente de los casos del dengue. Se propuso entonces una nueva clasificación basada en niveles de gravedad.
dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. El primero comparte las características que definen al dengue probable que veremos más adelante. El dengue con signos de alarma incluye la presencia de dolor espontáneo o provocado de abdomen, vómito persistente, acumulación clínica de fluidos, sangrado de mucosas, letargia, irritabilidad, hepatomegalia de más de 2 centímetros o, como parámetro de laboratorio, se considera el aumento del hematocrito junto a una rápida caída de plaquetas. El dengue grave implica la presencia de al menos uno de los criterios que lo definen. Shock por escape severo de líquidos, hemorragia severa o daño severo de órganos, como encefalopatía, miocardiopatía, hepatopatía, entre otras. Cabe aclarar que tanto el dengue con o sin signos de alarma puede evolucionar a dengue grave. A partir de esta nueva clasificación, se logró una mejora en la sensibilidad, como se ve en esta tabla, de un 30 a un 65%, lo que permite detectar los casos severos, es decir, aquellos pacientes que requieren una atención médica avanzada. Este es el flujograma que se debe llevar a cabo según el Ministerio de Salud de la Nación para diagnóstico y manejo del dengue. Lo veremos a continuación más detallado. Se debe sospechar de dengue en todo caso de síndrome febril inespecífico con los siguientes criterios. Persona de cualquier edad y sexo que presente fiebre de menos de 7 días de duración sin afección de vías aéreas superiores ni otra etiología definida. Y al menos 2 de los siguientes signos o síntomas. Cefalea y o dolor retroocular, malestar general, mioartralgias, anorexia y náuseas, diarrea, vómitos, erupciones cutáneas, petequia o prueba del torniquete positiva, leucopenia o trombocitopenia. Luego se deberá buscar la presencia de los ya vistos signos de alarma. En caso de ausencia de signos de alarma, se evalúan las condiciones coexistentes o de riesgo social del paciente, las cuales incluyen embarazo, paciente pediátrico, geronte, obeso, paciente con diabetes mellitus o cardiopatía, u otra condición clínica como hemoglobinopatía. También será considerado de riesgo social el vivir solo o tener difícil acceso al hospital, pobreza extrema y otros. Finalmente, en caso de presentar signos de alarma, podrá quedar definido así, o si cumple con los criterios de dengue grave, avanzar esta clasificación. En conclusión, podemos destacar que frente a una sospecha de dengue, se debe evaluar para definir si el tipo de atención que necesita el paciente será ambulatoria u hospitalaria, y las decisiones clínicas a ser tomadas. Aislar el caso mientras esté febril, es decir, durante el periodo de viremia. Notificar frente a todo caso sospechoso inmediatamente en el CISA. Iniciar el llenado de la ficha epidemiológica específica. Solicitar el análisis de laboratorio correspondiente. El laboratorio jugará un rol importante en el estudio diagnóstico del dengue, ya que permitirá clasificarlo como probable o confirmarlo. Realizar el tratamiento sintomático. Controlar el foco, que incluye la visita domiciliaria, con búsqueda de otros casos sospechosos de dengue, y brindar información adecuada a la comunidad. Pasamos ahora a hablar de la patogenia del dengue. Existen al menos 2 factores que se relacionan con su patogénesis. Factores virales como la virulencia y transmisibilidad, y factores del huésped como la respuesta inmune, la condición inmunológica y características genéticas. La infección por el virus del dengue ocurre por la picadura a través de la epidermis y la dermis, infectando las células inmaduras de Langerhans y los queratinocitos. Las células infectadas migran hacia los nódulos linfáticos, donde se reclutan macrófagos, células B, células dendríticas foliculares, que se convierten en células blanco de la infección. Tras replicar en los ganglios linfáticos regionales, el virus se disemina a partir del sistema linfático, primero a la sangre y luego a otros tejidos. Sin embargo, participarán diferentes mediadores del sistema inmune para evitar la diseminación viral, como aquí se ve el interferón, los anticuerpos neutralizantes o las células NK. No hay datos concluyentes sobre el tropismo del dengue in vivo, pero datos in vitro y algunas autopsias sugieren que los hepatocitos, las células endoteliales y el sistema inmune juegan un rol fundamental en la patogénesis del dengue. En cuanto al rol del sistema inmune, una vez que el virus ingresa a una célula blanco, se activan vías de señalización intracelulares que llevan a la producción de citoquinas que promueven una respuesta inmune antiviral como la interleuquina 8, 12 e interferón gamma. Sin embargo, el problema ocurre cuando surge una respuesta inmune proinflamatoria intensa que facilita la progresión de la enfermedad. Los altos niveles de TNF-alfa se han relacionado con la gravedad en el dengue, siendo uno de los principales elementos inmunopatogénicos. Por un lado, el TNF-alfa participa en el desarrollo de la fiebre y el aumento de la permeabilidad vascular con salida de albúmina al espacio extravascular.
A su vez induce la apoptosis de células endoteliales que lleva a la pérdida de la integridad estructural. Es por esto que el TNF-alfa juega un papel importante en el desarrollo de las hemorragias. Los anticuerpos anti-NS1 reaccionan por reactividad cruzada con las células endoteliales, llevando a un aumento en la producción de óxido nítrico y apoptosis. Los complejos solubles NS1 anticuerpo se depositan sobre las células endoteliales y producen daño adicional por fijación del complemento. Existe también un mimetismo molecular entre los antígenos virales y componentes hemostáticos como la trombina, el plasminógeno y el fibrinógeno, llevando a un desbalance entre los mecanismos de la coagulación y los de la fibrinólisis. También se extiende esta reactividad cruzada hacia epítopes plaquetarios, lo que lleva a la destrucción periférica de las plaquetas, derivando en la trombocitopenia característica. Por otro lado, la respuesta citotóxica a los linfocitos TC8 positivos contribuye al daño de células no infectadas. En conclusión, la vasodilatación, la apoptosis y el daño al endotelio conllevan a la característica fuga del plasma y posiblemente a las hemorragias observadas en el dengue grave. Esta fuga del plasma es crucial puesto que puede derivar en shock hipovolémico. Veremos ahora las manifestaciones clínicas del dengue. Después del periodo de incubación, que puede ser de 5 a 7 días, se han observado casos de hasta 14 días, podrán aparecer estas manifestaciones clínicas, aunque aproximadamente el 75% de las personas infectadas cursarán de manera asintomática. En los casos sintomáticos, la enfermedad comienza abruptamente y le siguen 3 fases de evolución: la febril, la crítica y la de recuperación o convalecencia. Fase febril es de duración variable y se asocia a la viremia, donde existe una alta posibilidad de transmisión de la enfermedad si la persona es picada por un mosquito vector. Cursa con fiebre, dolor muscular, cefalea, leucopenia con linfocitosis relativa, trombocitopenia, aumento de las transaminasas y manifestaciones hemorrágicas como sangrado de mucosas y petequias. Esta fase puede ser difícil de distinguir de otras enfermedades febriles que no tienen relación alguna con el dengue. Si la prueba del torniquete resulta positiva en esta fase, aumenta las probabilidades de que sea dengue. Fase crítica inicia con la disminución de la fiebre, el aumento de la permeabilidad capilar que conduce a la extravasación plasmática, evidenciándose con un aumento del hematocrito. Antes de que ocurra la efusión del plasma, suele producirse una leucopenia progresiva seguida de una rápida disminución del número de las plaquetas. En caso de que ocurra el shock hipovolémico, este generalmente solo dura unas horas, pero si se prolonga, los pacientes pueden evolucionar a un cuadro de distrés respiratorio, hemorragias masivas, falla multiorgánica o coagulación intravascular diseminada. La fase de recuperación da lugar entre las 48 a 72 horas posteriores a la fase crítica, donde se reabsorben gradualmente los líquidos del compartimento extravascular. También puede aparecer en esta etapa un exantema tardío asociado a un intenso prurito. Son comunes en esta fase la bradicardia y los cambios en el electrocardiograma. El hematocrito se estabiliza o puede ser menor debido al efecto de dilución de los líquidos reabsorbidos. El número de leucocitos generalmente comienza a subir inmediatamente después de la disminución de la fiebre, seguido por el de las plaquetas. Finalmente, es fundamental controlar en forma estricta al paciente en las 48 horas posteriores al cese de la fiebre o de efervescencia, ya que es la etapa de mayor riesgo de aparición de las complicaciones. Pasemos ahora a un caso clínico. Se trata de una paciente de 10 años de edad, proveniente del Gran Buenos Aires, que inicia con fiebre el 3 de abril de este año. El 6 de abril es llevada al Hospital Posadas, donde su hemograma informa 4.800 leucocitos por microlitro con predominio linfocitario, hematocrito de un 37% y 193.000 plaquetas por microlitro. La madre empleada del hospital le realiza un seguimiento cada 48 horas con hemogramas, los cuales empeoran. Por su parte, el padre también inició el día 3 de abril con fiebre. Entonces, el 10 de abril, la niña es llevada al Hospital Garrahan, ya que continúa con registros febriles. Niega mialgias, artralgias, vómito, diarrea, dolor abdominal, oliguria o signos de sangrado. Se encuentra vigil, reactiva, con buena mecánica ventilatoria, abdomen blando, depresible, no doloroso, y se evidencia un rash generalizado eritematoso con petequias en paladar. En cuanto al examen de laboratorio, presenta 1.870 leucocitos por microlitro con predominio linfocitario, 47.000 plaquetas por microlitro, hemoglobina de 15 gramos por decilitro, 45,2% de hematocrito y 126 y 71 unidades internacionales por litro de GOT y GPT respectivamente. Entonces, frente a la sospecha de dengue, se le realizó un análisis de biología molecular que indicó que se trataba de dengue tipo 1
y en cuanto a serología, resultó IgM reactiva para el virus. Por lo tanto, se arribó al diagnóstico de dengue, y debido a la presencia del aumento brusco del hematocrito, junto con la rápida caída de plaquetas, se lo clasificó como dengue con signos de alarma. Frente a esto, la paciente fue internada y recibió hidratación con solución fisiológica, tratamiento que será explicado más adelante. El 11 de abril, el hemograma presentó una mejora, destacando principalmente el hematocrito. Por su parte, las transaminasas también disminuyeron. El 12 de abril, persistiendo en la mejora de los valores de laboratorio y por presentarse afebril durante 72 horas sin signos de alarma, la paciente recibió el egreso hospitalario con control ambulatorio. Signos de alarma. Aquí se resumen las etapas de evolución del dengue explicadas por mi compañera previamente. Ahora ahondaremos en la serología y virología. Las personas infectadas presentan viremia desde un día antes y hasta 5 o 6 días posteriores a la aparición de fiebre. Si durante la viremia el mosquito pica a esta persona, se infecta. Luego de un periodo necesario para el desarrollo de la infección viral en el mosquito, periodo de incubación extrínseco, este permanecerá infectante el resto de su vida y con capacidad de infectar individuos susceptibles. La duración de este periodo es variable, de 7 a 14 días, y entre otros factores depende de la temperatura ambiental. Los anticuerpos IgM y los anticuerpos neutralizantes específicos del virus del dengue generalmente se desarrollan al final de la primera semana de la enfermedad. Los niveles de IgM son variables, pero generalmente son positivos a partir del cuarto o quinto día después del comienzo de los síntomas y continúan hasta 12 semanas después del comienzo de los síntomas o la exposición, aunque puede durar más. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, partiendo de una muestra de suero, teniendo en cuenta si pasaron menos de 5 días desde los síntomas, se efectúa una RT-PCR en tiempo real o NS1. Más de 5 días, MAC ELISA o ELISA, NS1, RT-PCR y si es más de 7 días, serología, o sea, MAC ELISA y ELISA, más exámenes complementarios. Ensayo de inmunoadsorción enzimática para la detección de anticuerpos IgM cualitativa. En el laboratorio del Hospital Garrahan contamos con ELISA de captura IgM, donde trabajamos con microplacas con anticuerpos anticadena pesada MU de la IgM humana ya adheridos en la placa, a diferencia del MAC ELISA. Antígeno conjugado, sustrato colorimétrico TMB y una solución stock para luego poder medir la absorbancia del cambio de color a 450 nanómetros. MAC ELISA, si bien es más sensible y específico, demanda un trabajo mayor y demoramos en los resultados. Lo importante es que una corrida permite el análisis de múltiples flavivirus, muy útil a nivel epidemiológico. Las interferencias, como en todo ELISA, van a ser la lipemia, de más de 5 mg de cilitro, ictericia, más de 0,5 mg de cilitro de bilirrubina, y hemólisis, más de 10 mg por mililitro. Produce reacciones cruzadas con el virus del oeste del Nilo, factor reumatoideo y otros flavivirus. Una virtud es en cuanto a las muestras, es que MAC ELISA utiliza líquido cefalorraquídeo validado por el centro de referencia para el análisis de la encefalitis, a diferencia de la ELISA comercial que está validado para suero o plasma. Prueba confirmatoria de ácido nucleico NAT-RT-PCR. Es una técnica confirmatoria que se realiza en muestras de suero, plasma, líquido cefalorraquídeo y sangre entera. Un resultado negativo de NAT no descarta una infección. Las personas que tienen resultados negativos de NAT deben hacerse la prueba para detectar la presencia de anticuerpos IgM contra el dengue para determinar una posible exposición reciente. Como toda RT-PCR, se utiliza un conjunto de oligonucleótidos y sondas para la detección cualitativa in vitro de los 4 serotipos. Prueba de neutralización por reducción de placas PRNT. Detecta anticuerpos neutralizantes específicos, determina la causa de infección en pacientes con resultados positivos de anticuerpos IgM, inactiva el virus de manera que ya no puede infectar ni reproducirse en el cultivo celular utilizado. ¿Cuándo lo utilizamos? Para confirmar la serología positiva IgM para dengue. Las muestras es de suero, la desventaja es que es muy laboriosa, cara, y una sola prueba de PRNT no puede ayudar a determinar el momento de la infección. Como se ve en la diapositiva, se utiliza el cultivo de diluciones de suero, más una concentración conocida del virus en una línea celular durante 7 días.
Mediante un colorante de plaqueo luego se evalúa la capacidad de neutralizar la cepa viral utilizada. Evitará que el virus cree placas o pequeñas áreas sin crecimiento celular, mediante los anticuerpos neutralizantes, evaluando la reducción en el número de placas. El título del virus va a ser igual al promedio de las placas contadas por 20, que es una constante, por la inversa de la dilución viral. Fenómeno de pecado original antigénico. Como bien mencionamos, el sistema inmune es expuesto al dengue durante una infección primaria. Se produce la activación y proliferación de una gran cantidad de linfocitos T específicos contra los antígenos producidos por el serotipo infectante. La reinfección por otro serotipo, que posee determinantes antigénicos distintos, ocasionará una respuesta inmune inespecífica y exacerbada producida por los linfocitos T de memoria generados durante la infección primaria, lo cual determinaría la aparición de manifestaciones más graves de la enfermedad. Este fenómeno, denominado pecado original antigénico, produce un dengue grave, ya que dicha respuesta puede suprimir o retrasar la eliminación del virus, llevando a un incremento en la carga viral y en la inmunopatogénesis de la infección. La prueba de la PRNT pone en evidencia esto. Se ha reportado que un individuo con una infección de tipo secundaria, el título de anticuerpos neutralizantes al primer serotipo que produjo la infección primaria es mayor que contra el serotipo infectante durante la segunda infección. Detección de antígenos NS1 por anticuerpos sintéticos. La proteína NS1 es una glicoproteína altamente conservada que se cree que desempeña un papel en la replicación de ARN viral. Es fuertemente inmunogénica, produciendo anticuerpos con actividad fijadora de complementos. Se puede detectar en sueros durante una infección aguda por dengue. Se encuentra desde el primer día y hasta 9 días después del inicio de la fiebre en muestras de pacientes con infección primaria o secundaria por dengue. Como se ve en la diapositiva, utilizamos un inmunoensayo tipo sándwich, donde los antígenos NS1 presentes en las muestras forman un sándwich con los anticuerpos de captura y los anticuerpos secundarios. La presencia del antígeno se confirma mediante una respuesta colorimétrica utilizando un conjugado enzimático de peroxidasa de rábano y un sustrato TMB líquido. Una vez que se detiene la reacción, utilizando una solución ácida, se determina mediante la medición de la absorbancia a 450 nanómetros la concentración. Algoritmo utilizado en el laboratorio de serología del Hospital Garrahan. Partiendo de una muestra de suero, teniendo en cuenta si pasaron más de 5 días o menos de 5 días desde la clínica, se hace solo serología o serología más PCR. Por una cuestión de evitar el adiestramiento de los médicos y no perder al paciente ni a las muestras, se reciben en el laboratorio, en caso de ser menos de 5 días, las muestras juntas de plasma para PCR y suero para IgM. Ante la sospecha clínica y en caso de que la PCR sea detectable, la infección está confirmada de dengue. Si da no detectable, hay que evaluar si los días que han pasado fueron menos de 5 o si el plasma fue suficiente, ya que rara vez es falso negativo. De cualquier forma, hay que evaluar también la serología en este caso. Si la serología es positiva, podemos pensar en una probable infección por dengue. Acá hay dos opciones. Años atrás se pedía PRNT para confirmar al Instituto Maestegui. Si daba positiva, ya confirmábamos. Si daba negativa, no había evidencia suficiente de la infección. En el año 2020, dada la situación epidemiológica del virus, teniendo en cuenta la clínica y el nexo epidemiológico, ya se lo trata como dengue. En caso de ser negativa, es un caso inconcluso y se pide una segunda muestra a los 15 a 20 días, que es el periodo de convalecencia, para evaluar mediante la PRNT si hay una infección por dengue o no. En el laboratorio se pide una segunda muestra a los 7 días para evaluar la seroconversión si la clínica es altamente sugestiva de dengue. En caso de que sea más de 7 días, solo se hace serología. Si da positiva, es una infección actual por dengue, diagnosticada de esta forma a partir de este año, ya que años anteriores se hubiese confirmado mediante una PRNT en el centro de referencia. Si da negativa la IgM, ya se considera negativo. Como exámenes complementarios, son indispensables evaluar el hematocrito y el recuento de plaquetas, ya que como vimos el paciente podrá sufrir un brusco aumento del hematocrito con descenso plaquetario y una leucopenia con linfocitosis relativa. También, según el cuadro clínico del paciente, el médico podrá solicitar coagulograma, proteínas totales, albúmina, ionograma, gasometría, función renal y transaminasas. Por otra parte, los estudios por imágenes son útiles para evaluar la presencia de líquido en las serosas,
antes de que sea clínicamente evidente. Muchas enfermedades comparten algunos de los signos y síntomas del dengue. Es por eso que es importante hacer un diagnóstico diferencial. Primero, discriminarlo de los demás arbovirus como Zika, chikungunya, fiebre amarilla y otros. Y en segundo lugar, considerar la gripe, la leptospirosis, fiebres hemorrágicas, el hantavirus, paludismo y la meningococcemia con o sin meningitis. También hoy en día surge la necesidad de diferenciar al dengue del coronavirus, donde entre otros síntomas podemos destacar que el dengue contará con erupciones en piel, epistaxis y dolor retroocular prácticamente ausentes en el coronavirus. Bueno, ahora vamos a ver un casito clínico. Tenemos una paciente femenina de 14 años que lleva 4 días de evolución con 39 grados de fiebre, sostenida, 24 horas de adenofagia, rash cutáneo, vacunas completas para la edad. Al examen físico se encuentra estable, clínicamente con suficiencia cardiorrespiratoria, abdomen blando depresible, no impresiona dolor, piel sin lesiones visibles, fauces sin eritema, no se visualiza amígdalas. Lo primero en que pensaron los médicos, dada la situación epidemiológica actual, es sospecha de coronavirus. Se hizo el hisopado correspondiente, dio negativo. La paciente a las 24 horas se encontraba afebril, normocárdica, euneica, con fauces levemente eritematosas, no se palpaban adenopatías, rash papular leve en tronco asociado a prurito, sin dificultad respiratoria. Teniendo en cuenta el laboratorio, con leucocitos de 5.000 por microlitro, un hematocrito de 44,2% y plaquetas de 200.000 por microlitro, ¿qué podría haber sido esa fiebre sostenida? Lo analizaron, podría haber sido dengue. En el laboratorio de serología encontraron que la IgM era positiva y PCR era dengue de tipo 1, por lo cual no siempre hay que pensar que puede ser coronavirus una fiebre sostenida. En cuanto al tratamiento, el tratamiento va a depender del estado del paciente. Si tiene signos de alarma, condiciones coexistentes como obesidad, diabetes, enfermedades hematológicas crónicas o cualquier otra enfermedad crónica, pacientes que reciben tratamiento con anticoagulantes, corticoides o embarazadas, riesgo social, o sea, no pueden llegar, por ejemplo, al hospital con facilidad, no viven en condiciones que les permitan manejar con facilidad el reposo o con diagnóstico ya confirmado. Si no tiene signos de alarma, el tratamiento puede ser domiciliario, indicando al paciente y a su familia que concurra al centro de salud si aparecen los signos de alarma, dolor abdominal intenso, sostenido, vómitos abundantes y frecuentes. El paciente debe seguirse hasta 48 horas post-fiebre para evaluar signos de alarma y dar el alta definitivo. Requiere una ingesta adecuada de líquidos, paracetamol, si es menor a 6 meses, aumentar la frecuencia de lactancia o ingesta de fórmulas. También requiere un aislamiento de los mosquitos. En caso de que tenga condiciones preexistentes o riesgo social, quizás necesiten hospitalizarlo e incluso, dado que la ingesta de líquidos puede complicarse, necesite el uso de cristaloides para la reposición del volumen. El tratamiento en pacientes con dengue y signos de alarma va a depender si es un dengue grave o dengue no grave. En caso de ser un dengue grave, se realiza el control de los signos vitales, tiempo de llenado capilar, hematocrito, diuresis y se decide si se expande o no con cristaloides. En el caso de los adultos, solo se requerirá cristaloides. En el caso de los niños, puede que también requiera una transfusión de glóbulos rojos. En el caso de que el dengue sea no grave, tanto para adultos como para niños, se realiza la medición del hematocrito antes y después de la administración de solución fisiológica y Ringer lactato. Cabe destacar que siempre va a requerir una hospitalización. En cuanto a la prevención, Sanofi comercializa desde el año 2015 su vacuna contra el dengue registrada como Dengavexia. Se trata de una vacuna tetravalente que se administra en 3 dosis a intervalos de 6 meses. Es una vacuna de virus vivos atenuados, que protegen contra los 4 serotipos, aunque es más eficaz para el 3 y para el 4. Consiste en un esqueleto del virus de fiebre amarilla que expresa las proteínas de superficie de los 4 serotipos de dengue. Es la única vacuna aprobada y utilizada en más de 14 países. Con Dengavexia es importante cumplir quién debe vacunarse, ya que el fabricante de la vacuna anunció en el año 2017 que las personas que reciban la vacuna y no hayan estado infectadas por el virus del dengue anteriormente podrían estar en riesgo de presentar dengue grave si contraen el dengue después de ser vacunadas. Es importante entonces que se respete que ya tengan dengue previo, si no se comportaría como una primoinfección y favorece el dengue hemorrágico tras una reinfección. Es innecesaria para quienes se hayan contagiado 2 o más veces, ya que una segunda infección confiere inmunidad de por vida. Los efectos adversos más frecuentes son dolor de cabeza, dolor en el lugar de la inyección, malestar, dolor muscular, debilidad y fiebre. No debe administrarse a personas con sistemas inmunitarios debilitados, en particular aquellas con VIH o que consuman medicamentos tales como
corticoides o medicamentos para el cáncer. Tampoco debe administrarse a mujeres embarazadas o a lactantes. Queremos hacer hincapié en la importancia de tomar conciencia entre todos para evitar la picadura del mosquito que transmite no solo dengue, sino también zika y chikungunya, eliminando el agua contaminada en los residuos de los floreros, etc., utilizando repelente en todas las formas posibles. También son importantes las medidas de prevención por parte del Estado para fumigar y evitar así la propagación del mosquito. En cuanto a las conclusiones, el mosquito Aedes aegypti es el principal vector de dengue, pero también de otros virus como Zika, chikungunya, fiebre amarilla y virus del Nilo occidental. En nuestro país suceden brotes estacionales, siendo el 2020 uno de los años con mayor número de casos confirmados de la última década. Monitorear al paciente es importante, especialmente durante el periodo de efervescencia, ya que es donde pueden surgir las complicaciones. Determinar qué técnica de laboratorio emplear para el estudio de dengue dependerá del tiempo transcurrido entre la toma de la muestra y el inicio de los síntomas, y de la situación epidemiológica de la región. La prevención es crucial para evitar la propagación de la enfermedad. Esta es la bibliografía utilizada. Queremos agradecerle a la doctora referente en dengue del Laboratorio de Serología del Hospital Garrahan, Marina Costa, al sector de serología por escucharnos y brindarnos información, por su apoyo en contenidos epidemiológicos, a la bioquímica Micaela Gauto y especialmente a nuestras compañeras de residencia que nos acompañan día a día en nuestra formación y a ustedes por escucharnos.